Buenas noches. Hoy somos puntualistas, otros días tardamos un poco más. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una verdadera satisfacción que el salón esté lleno, ya desde antes de la hora de inicio de esta conferencia, y previsiblemente vendrán más personas. Por tanto, pido por favor a Eduardo y a Armando que estén pendientes por si viene alguien y precisan alguna silla. Este es, para aquellos que no nos conozcan, como solemos decir en la casa, un rinconín de Asturias en la capital de España. La casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, estamos encantados de que nos visiten y de que lo hagan con más frecuencia. Y también, en este tiempo tecnológico, pues que consulten nuestra página web, que revisen nuestra programación. Hay actos muy variados, conferencias, mesas redondas, alguna exposición. Hay igualmente pues actos musicales los lunes, muy celebrados, desde hace 32 años. Tenemos el martes de la poesía, que se circunscribe al cuarto martes de cada mes, encuentros de educación y salud, de manera que acompáñennos cuando consideren oportuno. Y hoy, pues ya veo la expectación que ha despertado esta conferencia, y por tanto es un motivo de gran satisfacción personal e institucional. Tengo que decirlo como presidente de este Centro Asturiano de Madrid, que es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, aunque en la verdad nos disputa el decanato una casa cubana. En cualquier caso es una casa hermana y habría que dilucidar. Vamos a tener esta conferencia Problemas y desventuras de la primera vuelta al mundo a cargo del vicepresidente de la Real Liga Naval Española, el conferenciante don Marcelino González Fernández, gallego, de Narón. Es capitán de navío de la Armada, retirado, especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval y en el Colegio de Defensa OTAN de Roma. Mandó barcos y pasó por diferentes destinos a flota y en tierra, en España y también en el extranjero, Estados Unidos, Holanda e Italia. Su último destino fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que actualmente es consejero colaborador. Es vicepresidente, como queda dicho, de esta Real Liga Naval Española, académico de número de la Real Academia de la Mar, miembro del grupo coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la Armada, directivo de la Asociación de Amigos del Museo Naval, de la Asamblea Amistosa Literaria y de la Sociedad Filatélica de esta capital, académico correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares, y es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores, del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España y de la Sociedad Artística Ferrolana. Articulista de temas navales, de arte, filatelia y actualidad, colabora en distintas revistas y ha pronunciado numerosas conferencias sobre temas variados en diversos lugares de España y en el extranjero, como Chile, Colombia y Cuba. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales de pintura, ha participado en numerosas muestras colectivas, certámenes, y actualmente es ilustrador y miembro del jurado de los premios de pintura Virgen del Carmen de la Armada. Obtuvo la primera medalla en dibujo en el 37º Salón de Otoño de Palma. También recibió el diploma acreditativo de la Revista General de Marina. Es ganador del Premio de Cuentos de Mar, Boca de la Ría, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana, y en el año 2016 recibió el galardón Paleta de Plata de la Sociedad Artística Ferrolana. Y además de haber colaborado en la redacción de otros libros, es autor de más de una docena. El último, publicado en 2019, es La nao Victoria y su vuelta al mundo, escrito con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, el tema que hoy vamos a abordar. Precisamente hablará de este tema y es un verdadero lujo, don Marcelino. La expedición de Magallanes, portugués, y el Cano, guipuzcoano, español, hace 5 siglos, entre 1519 y 1522,
cuando los medios de navegación eran muy rudimentarios, no había seguridad ninguna, toda una aventura. Era un viaje a lo desconocido que no iba a contar pues, con posibilidad de auxilio en caso de necesitarlo. Hoy, en gran medida, gracias a don Marcelino González, haremos este viaje entre todos. Ya estamos preparados y enseguida va a comenzar este viaje en forma de conferencia. Disfrutaremos de la aventura de recorrer el mundo desde este cómodo salón. Una historia de navegación iniciada pues aproximadamente con 200 hombres, 239 según veo en la proyección, y que solo regresaron 18 y que forma ya parte de la historia de la humanidad. Muchas gracias a todos, pueden ir acomodándose y sin más damos la palabra a don Marcelino González. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Valentín. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar de los problemas y desventuras de la primera vuelta al mundo. La verdad es que da gusto ver cómo está la sala. Cuando ahora los prolegómenos estaba entrando gente, sigue entrando gente, ahora ocupar los últimos puestos, me vino a la memoria una anécdota que me ha contado hace tiempo el almirante Julio Albert, que no sé si andará por aquí. Pero él la contaba de otro almirante, que era Julio Guillén, antiguo director del Museo Naval, que fue el secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, que en una ocasión fue a dar una conferencia a Río de Janeiro, en Brasil. Y pasó lo mismo. Estaba en los prolegómenos, las presentaciones, y se fue llenando de gente aquello, dio la conferencia, el aforo estaba a tope, terminó el coloquio y luego habló con los organizadores y les dijo: oye, estoy sorprendido, hay que ver qué interés tiene la gente por la historia naval y cosas del mar. Y le dijeron: sí, bueno, ya, es que vienen a coger sitio que después hay un concierto. Aquí no creo, no sé si hay un concierto, pero de todas formas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues efectivamente fue una gran aventura esta de la que voy a hablar, que tuvo muchos problemas. Esto comenzó el 20 de septiembre de 1519, cuando salieron de Sanlúcar de Barrameda 5 barcos al mando de Magallanes, llevando 239 hombres aproximadamente. Eran la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Santiago y la Victoria. Aquella aventura terminó casi 3 años después, cuando regresó uno solo de aquellos barcos, la nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, con solo 18 hombres de los 239 que habían partido, y la Victoria cargada de especias. Salieron 5 barcos, regresó uno, salieron 239 hombres, regresaron 18, y Magallanes no regresó. Pasaron muchas cosas. Eso es de lo que voy a hablar. Voy a seguir más o menos el orden cronológico del viaje en sí, pero me voy a centrar solamente en 2 problemas, que es de lo que voy a hablar esta vez. Otras veces hablo de otras cosas. Bien, pues hubo problemas en la preparación del viaje. Hubo presiones de Portugal, como ya veremos. La vida a bordo en sí fue un problema, la higiene, las revueltas que hubo en San Julián, las pérdidas de barcos, las enfermedades, sobre todo el escorbuto, un verdadero azote para los marinos de entonces y de muchos siglos. La muerte de Magallanes, los problemas de la Trinidad y los problemas que tuvo la Victoria para regresar a España. Empezaron los problemas ya en Sevilla, cuando estaba Magallanes preparando el viaje. Él tenía problemas para reclutar gente, porque él no soltaba prenda, no decía muy bien a dónde iba, y además si lo decía a lo mejor era peor. La cuestión es que la gente pues tampoco se apuntaba en los reacios. Una aventura en portugués que viene aquí, que nos dice que va a hacer un viaje largo, que llegó un momento que él estaba, al parecer, al parecer de muchos, estaba contratando demasiados portugueses. Eso no le gustó a la Casa de Contratación de Sevilla, y tampoco le gustó al rey Carlos I. Metieron baza y él dijo: oigan, mire, yo estoy buscando buenos navegantes, yo necesito gente que sepa navegar, los españoles no se quieren apuntar, así que ya me dirán ustedes. Al final salieron portugueses, italianos, alemanes, ingleses y españoles, por supuesto. Una amalgama de gente de todos los sitios. Le pasaron muchas cosas. Una cosa que pasó curiosa allí fue lo que apunto ahí en octubre de 1518. En un momento, allí había muchas rivalidades. En fin, Magallanes era
un hombre de un carácter fuerte y no era así como muy diplomático, que digamos. Un momento, cuando llegó la Trinidad, que era el barco que iba a ir a mandar, lo mandó a carenar para repasar el fondo y demás, y para demostrar quién mandaba, pues pidió a la casa de contratación que trajeran el pendón de España, él puso el suyo y además para que vieran los pendones. Pero cuando él puso el suyo todavía no había llegado el de España, y al parecer el pabellón que él tenía se parecía mucho al de Portugal. De modo que hubo gente que dijo, oye, tú arriá la bandera de Portugal, que esto es España, que no sé qué sé cuánto. Empezaron con problemas, Magallanes contestó de mala forma, otros contestaron peor, sacaron las espadas y empezaron a espadazo limpio. Menos mal que vino alguien de la casa de contratación a toda velocidad, porque si llegan a ensartar a Magallanes en aquello, pues yo no les estaría contando desde este rollo ahora mismo. Pero no pasó nada. Luego, las presiones de Portugal. Hay que tener en cuenta que Magallanes, portugués, en la corte de Portugal le pidió al rey varias veces, él era marino, experimentado, le pidió alguna expedición para hacer fama y dinero, o alguna escuadra, o al menos un barco, pero no caía bien en la corte, digamos que caía más bien gordo. Él, como digo, no tenía mucho don de gente y se lo quitaron de encima. Como él veía que no tenía allí por venir, le pidió al rey de Portugal, a Manuel I, permiso para venir a España y pues ofrecer sus servicios al rey de España. Y Manuel I se lo quitó de en medio y dijo, vete, vete, sin problemas. Pero parece que luego, cuando vio que Magallanes estaba en serio, y que iba en serio aquello de preparar la expedición, que le iba a hacer la competencia, lo pensó mejor e hizo las presiones que pudo para que esa expedición fracasara. Hubo presiones con Carlos I directamente, con los embajadores y con todo el mundo, había motivos familiares y demás. Hubo problemas, presiones a Magallanes, que quisieron sembrar la discordia entre Magallanes y Faleiro. Rui Faleiro era un amigo de Magallanes que había estudiado con él las cartas de navegación, los derroteros, los dos sabían la expedición en la que se estaban metiendo, y el rey, Carlos I, había firmado con los dos las capitulaciones para mandar la escuadra, de modo que el mando iba a ser doble, Faleiro, Magallanes. Y ellos, el Portugal, querían sembrar la discordia entre ellos. Después quisieron comprar a Magallanes, le ofrecieron el oro y el moro. Oye tú, que es una vergüenza que estés aquí a los servicios de España, te vamos a pagar y demás. Él había prometido fidelidad al rey Carlos I y dijo que nada, que se quedaba. Entonces estuvo amenazado de muerte, tuvo que tener escolta. Y además los barcos portugueses estuvieron por ahí buscando y esperando a ver si le echaban el guante. Esta es la contribución de Portugal al principio, porque luego fue todo el tiempo así. Ahora dicen los portugueses, y lo habrán leído en la prensa, que lo de la vuelta al mundo fue una empresa conjunta española y portuguesa. Sí, española sí, porque la dio, y Portugal porque quería que no se diera, porque estuvo siempre poniéndole chinitas en el zapato a los pies de los españoles. Bien, hubo otro problema, el doble mando. Está demostrado en la historia que los dobles mandos no funcionan, y los tres mandos, los triunviratos tampoco. Siempre que hay una cosa de esta, siempre hay uno que predomina sobre el otro y termina mandando el solo. Y aquí pasó esto. Primero era el doble mando entre Magallanes y Rui Faleiro. Vale. Pero después empezaron las cosas a torcerse entre ellos. Eran muy diferentes de carácter. Y el Magallanes, con su carácter fuerte, pues empezó a quitárselo de encima, a decir que Rui Faleiro estaba loco. La verdad es que Rui Faleiro terminó con una cabra en Sevilla, con el tiempo, o sea que algo debía de haber de verdad. Y se lo quitó de encima. Aquello le vino muy bien al rey Carlos I, porque Carlos I lo que no quería era tener a dos portugueses, o no quería o no le gustaba, porque había firmado con ellos las capitulaciones, pero no le gustaba que hubiera dos portugueses mandando una expedición de este tipo, con 5 barcos, era mucho dinero, porque esto era una empresa comercial, no era otra cosa, ¿eh? Entonces, cuando se fue Faleiro, le dijo a Faleiro que él le daría el mando de otra escuadra después, más tarde, para hacer otras cosas, y aprovechó para nombrar en su lugar a un español. Y así ya había un mando portugués y un español. Y ya se quedaba todo el mundo contento. A quien nombró fue a Juan de Cartagena. Era alguien de importancia, de cierta alcurnia. Era un descendiente, dicen, del arzobispo Fonseca, que tenía mucho ascendiente allí en la casa de contratación. Hay quien dice que era sobrino de él, muchos dicen que era su hijo. Ya saben que en aquellos tiempos los curas a los hijos le llamaban sobrinos. Pues no sé. Entonces, ahí se quedó la cosa, ¿no? Juan de Cartagena y Magallanes. Verán ustedes que saltaron chispas entre ellos.
Bien, siguió la preparación y el 10 de agosto de 2019 se fueron los barcos río abajo de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Y en Sanlúcar de Barrameda se quedaron hasta el 20 de septiembre, más de un mes. ¿Pero por qué? Bueno, cargando leña, cargando agua, cargando cosas, y porque además sabían por ahí Magallanes que los portugueses andaban por ahí esperándoles para echarles el guante, y entonces quería esperar a ver algún momento para pillar a los portugueses descuidados y salir zumbando. Por eso, como sigo yo, como digo, los portugueses seguían contribuyendo al éxito de la operación. Bien, salieron a la mar y entonces tuvieron que empezar a lidiar con los problemas de vivir a bordo de aquellos barcos, porque algunos iban a estar viviendo ahí 3 años. Aquí pongo como ejemplo el segundo más pequeño, pero fue el que regresó, y esas eran las medidas aproximadas, la Victoria. Como ven, tenía de eslora o largo 26 metros, 7 de ancho o manga, 3,2 de calado y 170 toneladas. Era poco más que una lancha, no era mucho más grande. Iba cargado a tope, toda la bodega cargada a tope de víveres. Llevaban víveres para casi 3 años. Lo que pasa es que luego se perdieron por el camino porque fermentan y todo eso, ya lo hablaremos. Pero iba a tope, con barriles de agua, con vino, vinagre, salado, fresco y demás. Y lastre y otras cosas. Y además llevaba también muchos abarrolios, baratijas y telas y porcelanas y cosas de esas para traficar con los indígenas. Las cubiertas también iban abarrotadas con los enseres personales de cada uno, los llevaban en unas pequeñas arquetas. Iban abarrotadas con leña, con los bidones de agua del uso inmediato, con algún ancla de repuesto, con otras cosas, y con animales sueltos, no animales amarrados, pero que llevaban vivos para el consumo. Iban al tope. Salieron de España 45 hombres. Cuando salió la Victoria de las Molucas salió con 60. Han calculado los que han estudiado esto con detalle que la superficie útil que tenía cada hombre era de 1,5 metros cuadrados, o sea que iban ahí como un tranvía en hora punta. Y como digo, pues llevaban animales para tener alimentos frescos mientras pudieran, ¿no? La pega de llevar animales es que, además de que ocupan sitio y tal, comen y beben, y a veces cuando hay que relacionar el agua, el primero que se muere es el animal, pues lo matan. Pero en fin, llevaban cerdos, cabras, gallinas, y llevaban vacas. Cada una de las naus salió con una vaca, menos la San Antonio, que era la más grande y salió con 2. Bien, en estas circunstancias podrán comprender que la higiene allí brillaba por su ausencia. Prácticamente no existía. El agua dulce era para beber. No, eso de ducharse o bañarse o lavarse la cara ni hablar. Si había algún chaparrón y alguien se atrevía, pues sacaba pastillas como se llevaba y bueno, y si no, pues con chaparrón solo. Tirarse al agua, quedaba lo de nadar, pero claro, en el agua se puede alejar el barco. Además, si hay tiburones siempre es incómodo. Y lo que pasa es que además en aquella época nadie sabía nadar. Esto de nadar es de cosa de locos de ahora. Allí nadie nadaba, ¿para qué? El que se caía al agua se ahogaba y punto. Y después estaban todos los bichos que llevaba el barco, muchos de esos que algunos ya los he nombrado y otros son esos que no se sabe cuánto entran, pero luego ya no hay forma de echarlos. Las ratas y todos los parásitos, chinches, pulgas, cucarachas, piojos, sarna y demás. Y luego estaban los animales vivos, que digo yo, que vivían y comían y descomían en cubierta, donde los llevaban amarrados, las cabras, los cerdos, las vacas, y luego los compañeros, que al fin, sin ducharse ni nada, al final no se sabía quién olía peor, si la vaca, un cerdo o un compañero. El agua de las sentinas, la que llevaban abajo de todo, esa se llegaba a pudrir y llegaba a ser venenosa. Era como bajar una fosa séptica. Había que bajar con cuidado porque si no, no se quedaba abajo y no salía. Y esa agua, a veces, los barriles que iban abajo, los barriles de agua, se contaminaba el agua por filtraciones y el agua de algunos barriles podía pudrirse también. Después, muchos alimentos, sobre todo los frescos, metidos ahí en esas bodegas, con ese calor, ese aire fétido y todo eso, y sin ventilación ninguna, muchas veces se corrompían y se perdían también. No había hielo, claro, no había neveras en aquellos tiempos. Y la sal era bien escaso, o sea que faltaba mucho. Todo esto daba lugar a las enfermedades. En este viaje mucha gente murió por enfermedades de todo tipo, sobre todo una que le dedicaré un capítulo especial, que es el escorbuto, pero morían de disentería, tifus, fiebre amarilla, cólera, sarampión, viruela, sarna. Imagínense ahí todos pegados, todos juntos, con viruela, o con sarampión, o con cólera. Lo cogían y lo pillaban todos, lo pillaban muchos. A veces eran verdaderas epidemias, en barcos que se quedaron diezmados.
Y en combates, estos no eran barcos de combate, pero lo sabía que era así, había combates. En los combates moría gente, se hería gente, pero morían muchos por las enfermedades. Después estaba el escorbuto, como digo, y ya hablaré, que ese fue el verdadero azote de todos. Y otro problema era situarse. Con las especies empezó la navegación oceánica. Hasta entonces no hacía falta meterse al océano. Uno de los primeros que se metieron así pues fue Colón, porque buscar las islas de las especies hacia el otro lado. Y Magallanes también hizo lo mismo, buscar las islas de las especies por occidente, porque en el tiempo de Magallanes los portugueses ya habían llegado por Levante, habían llegado en 1511. Y en el medio del mar, antes se navegaba el Mediterráneo, el Báltico, el Mar Negro, por ahí sabían todo aquello muy bien, y estaban las distancias calculadas, rumbos magnéticos y tal, y aunque no vieran tierra, sabían perfectamente dónde estaban. Y si iban por las costas exteriores, iban haciendo cabotaje, de cabo a cabo, no había pega. Pero ahora era atravesar el océano. La latitud se podía calcular bien, bastante bien, con los rudimentarios medios que llevaban a bordo, porque todos sabían desde la antigüedad que el sol siempre sube y baja, el verano e invierno, equinoccios y solsticios, y eso es clavado, es como un reloj, y estaba tabulado, y con eso calculaban la latitud. Pero la longitud necesitaba un reloj. En aquellos tiempos había relojes mecánicos y había carillones, un carillón en un barco de esto no pegaba, ¿no? Pero es que además se descuajinigaba la primera, o sea que no podía. Entonces eran relojes de arena y hacían lo que podían. Lo que hacían los capitanes cuando se unían por ahí de vez en cuando, unas encalmadas para ver dónde se situaban, hacían lo que le llamaba echar el punto o cartear. Decían, aquí, el punto perdido. Y decía, estamos aquí, la carta, lo que quiere decir que estaban por allí. Más o menos. Bien, pues los barcos salieron a la mar, como digo, el 20 de septiembre. Salieron y se fueron a las Canarias, entraron en Tenerife a repostar. En Tenerife le llegó un aviso a Magallanes de que estaban los portugueses por ahí dando la lata. Y entonces salió, en cuanto repostó, salió. En vez de salir, en vez de tirar hacia el suroeste, hacia Sudamérica, porque la intención suya era ir a Sudamérica, que él decía que había un paso por el sur, que comunicaba el Océano Atlántico con el Mar del Sur, que se llamaba entonces el Pacífico. Yo creo que no lo sabía, pero él vendió que sí. Pero él no se fue directamente ahí. Él lo que hizo fue irse para el sur, como ven ustedes ahí. Se fue para el sur recortando la costa africana. Pasó Cabo Verde, pasó Sierra Leona, se metió en el Golfo de Guinea. Y ya en el Golfo de Guinea, entonces sí, metió hacia el suroeste, hacia el Cabo de San Agustín, ahí en Brasil, en la punta más saliente de Sudamérica. Esto no le gustó a los capitanes españoles, y menos le gustó a Juan de Cartagena, que era persona conjunta. Tenía que compartir el mando. Y Magallanes ahí hizo lo que le dio la gana, sin consultarle a él ni a nadie nada. Y Juan de Cartagena le protestó. Dice, oye, yo tenía que haber sabido eso, que para eso compaginamos el mando y tal. Y Magallanes lo que le dijo, oye, mira, tú atienda tu barco, sigue mi bandera, la bandera del mío de día, sigue la luz del mío de noche y no te preocupes de más. Eso a Juan de Cartagena no le gustó, claro, y se la guardó. Había una costumbre, lo había dicho ya Carlos I, a Magallanes había que saludarle, rendirle cierto homenaje y tal. El rey había nombrado a Magallanes capitán general. Magallanes había pedido que lo nombrara almirante, pero dijo, no, eso nada. Capitán general de Vasquez. Vale, muy bien. Pues entonces, por las noches o por las tardes, iba el barco de Magallanes y los demás pasaban, y cuando pasaban a su lado, el capitán saludaba, Dios os guarde, capitán general y maestre, y buena compañía. Juan de Cartagena, que se las tenía guardadas, cuando pasó, no saludó él, saludó su maestre, que era como el segundo o el primer oficial, y dijo, Dios os salve, señor capitán y maestre. Magallanes le llamó la atención, dijo, primero que yo no soy capitán, soy capitán general. Y después que a mí me tiene que saludar el capitán del barco. Entonces Juan de Cartagena le dijo, mire, yo le mandé a saludar al mejor hombre que tengo a bordo. La próxima vez a lo mejor le mando un grumete o lo saludo. Y estuvo 3 días sin saludarle. O sea que las cosas se iban, pues, volviendo un poco chungas, ¿no? Vale. En una de estas, en una calmada en el Atlántico, Magallanes hizo llamada general a los capitanes a su barco. Había que tratar algunos asuntos, entre ellos uno de homosexualidad. Pecado nefando, pecado condenado con la muerte. Habían pillado infraganti a Antón Salomón, que era el maestre, o segundo, o primer oficial de la Victoria, con el grumete
con un grumete, Varela. Los capitanes fueron al barco, a la Trinidad, que era el barco de Magallanes, y allí fue Juan de Cartagena esperando que Magallanes hubiera recapacitado, hubiera templado gaitas y, bueno, en fin, rebajar la tensión. Llegaron allí, estuvieron discutiendo cosas. Cartagena volvió a decir que era persona conjunta, que tenía derecho a compartir todos los mandos y todas las cosas, y empezaron a discutir. En plena discusión, Juan de Cartagena levantó la voz y Magallanes la levantó más, y lo que hizo fue prenderle, arrestarle, quitarle el mando y decirle que le dieran cepo. Eso dejó a todos atónitos, y el capitán de la Victoria, Mendoza, le dijo a Magallanes: señor, un momento, que vale, castigado, vale, pero le nombró el rey, capitán del barco, el rey le nombró persona conjunta, y no es cuestión de ponerle cepo, como pone ese dibujo de ahí que he cogido de una ilustración antigua, al escarnio de toda la tripulación. Démelo a mí y yo me lo llevo preso. Entonces Magallanes le dijo a Espinosa, que era el alguacil de la escuadrilla, que le entregara a Juan de Cartagena a Mendoza, que Mendoza se encargaba. Y ya Juan de Cartagena dejó de tener cierto protagonismo hasta un momento determinado, que lo veremos ahora. Bien, los barcos llegaron a Brasil, en Brasil lo pasaron muy bien, pero como aquí venimos a hablar de problemas, no les voy a contar nada de lo que pasaron. Lo único que allí al pobre maestre de la Victoria, que había en pie en Fraganti, lo declararon rey de muerte y lo ahorcaron. Punto. Por lo del pecado nefando. Ahí les pongo un ejemplo de un expediente del Archivo de Indias. No es este, es de 1562, pero bueno, verán cómo pone ahí pecado nefando, así le llamaban. Bien, al grumete Varela no le pasó nada. Lo que pasa es que después, navegando, los angelitos de sus compañeros le hicieron un poco de bullying, ¿no?, que se llama, ¿no?, y terminó tirándose al agua y nunca más eso. Bien, los barcos siguieron navegando hacia el sur, entraron en el Río de la Plata, bueno, cosas, siguieron navegando, hasta que llegaron a una bahía, que se metieron allí a ver si aquello era el paso que andaba buscando Magallanes. Le llamaron San Julián, en Argentina, en la parte del sur. Allí entraron el 31 de marzo de 1520. Estamos en el hemisferio sur, como bien saben, allí las cosas van al revés. Cuando aquí es verano, allí es invierno; cuando aquí es primavera, allí es otoño. Pues allí empezaba a hacer frío. Además, allí cuando hace frío, hace frío. Y allí se metieron y ya venían padeciendo frío. Y dice: oye, ¿nos vamos a quedar aquí? Sí, aquí hay que quedarse. Vamos más al norte, a esperar mejores temperaturas. Otros decían: vamos a España ya a coger, porque esto ya lo tenemos conocido y ya venimos a tiro fijo y tal. Empezaron con discusiones. Las discusiones, el ambiente estaba muy enrarecido por lo que había pasado con Cartagena y todo eso, y en un momento determinado, al poco de llegar, en la noche del 1 al 2 de abril, se produjo una revuelta entre los 5 barcos, de los cuales 3 quedaron bajo el control de 3 capitanes en contra de Magallanes: la Victoria con Luis Mendoza, que era su capitán; la Concepción con Juan de Cartagena, que lo soltaron y se hizo con ese barco; y el San Antonio con Quesada. Bueno, pues Magallanes reaccionó con toda rapidez, pero vamos, sin pensarlo. Mandó a Espinosa que fuera a ver a Mendoza de noche con unos engaños y lo acuchilló sobre la marcha. Pues se empezó a mover la Victoria, se acercaron dos, asaltaron la Victoria, cogieron al capitán, a Quesada, y le ordenó a su criado que decapitara a Quesada, al criado de Quesada, y le cortó el cuello. Y después Juan de Cartagena, que ya se quedó solo, pues ya no le quedó más remedio que entregarse. Juan de Cartagena, como era persona conjunta, que le había nombrado Carlos I, que eso seguía pesando, pues entonces lo que hizo fue que lo dejó en un sitio inhóspito, con un cura que también se había unido a la revuelta. Los dejó con un jarro de vino y un poco de galleta, y nunca más se supo. Había otros 40 condenados, porque aquello tomó bastante gente, parte en la revuelta, pero eso no los condenó Magallanes, porque si los condena se queda sin gente, claro, se queda sin negocio. Entonces los hizo trabajar más de la cuenta y demás. Ahí estaba entre ellos, aunque no había tomado mucha parte, sí la había tomado, Juan Sebastián Elcano. Estuvo entre los de la revuelta, de parte de los revoltosos. Bien, en el ínterin, allí estuvieron todo el invierno, pasando frío, pasando de todo, y con muchas aventuras que no hay tiempo de contar.
En un momento Magallanes mandó a uno de los barcos, al más pequeñito, que era la Santiago, este me parece que era una calavera, un patache, algo así, que fuera al sur a ver si encontraba ese paso que él andaba buscando. Entonces allá se fue el barquito hacia el sur, por la costa, y en un momento determinado, un sitio que le llamaron Río Santa Cruz, el 22 de mayo, pues le pilló un julepe de cuidado, lo tiró contra las piedras y naufragó. Allí estuvieron 2 meses recogiendo lo que echaba la mar o rescatando cosas del barco, porque no era cosa de desperdiciar nada. Allí estaban en medio de nada, allí no había nada. Y pues todos los víveres, los cañones, las velas, el agua, el aceite, el vinagre, todo. 2 meses estuvieron ahí. Bueno, ya le quedaban 4 barcos a Magallanes: la Trinidad, San Antonio, Victoria y Concepción. Con los 4 barcos, y después de la pérdida de este barco y después de la asonada y la muerte de los capitanes, los barcos salieron, como ven ustedes ahí, con 4 capitanes, todos portugueses. Y con esos 4 capitanes portugueses empezaron a seguir hacia el sur en cuanto mejoró el tiempo y vino la primavera austral. Y en un momento vieron una entrada de agua que se metía en tierra, y como ahí se metían todas las entradas de agua a ver si alguna era la buena, pues ahí se metió, y se metió en algún sitio que se fue metiendo, y ahí le pilló el 1 de noviembre, entonces le llamó Estrecho de Todos los Santos. Es lo que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes. Había encontrado un paso bastante difícil, pero comunicar a los 2 mares, aunque no lo sabía entonces. Ahí, estando en el medio, la nau San Antonio, un día, más bien una noche, con premeditación y alevosía, puso la popa, salió por donde había entrado y se volvió para Sevilla. Ellos la anduvieron buscando, pero luego supusieron que había desertado. Efectivamente, el barco llegó a Sevilla contando todo lo que había pasado, contando verdades a medias, que son las peores mentiras. A Magallanes le quedaban 3 barcos: la Trinidad, la Victoria y la Concepción. Con esos 3 barcos, por fin, terminaron el paso de ese estrecho y se asomaron a un mar. Era el Mar del Sur que había visto Vasco Núñez de Balboa en 1513. Magallanes, como lo veo muy tranquilo, llamó Océano Pacífico. Todos en España le llamaron Mar del Sur mucho tiempo, pero Océano Pacífico le quedó. Si lo llega a ver en otro momento, pues lo hubiera llevado de otra forma, porque allí cuando pega, pero Océano Pacífico, ahí le ha quedado. Y se metió a navegar en ese charco. El mayor charco que hay en el mundo, un mar inmenso. Yo he mirado en internet que de Valparaíso, en América, a Manila, en Filipinas, hay 17.800 kilómetros. Pues ese mar no existía en sus cálculos, no constaba, eso no existía, porque ahí, en aquellos tiempos, se consideraba la geografía de Ptolomeo, que consideraba, o creían que la Tierra, el círculo máximo, era un 25% más pequeño. Al ser un 25% más pequeño, no existía ese mar, lógico. Por eso cuando llegó Colón ahí a las Antillas, según sus cálculos, aquello era o Japón o China, Catay, Zipango, tal, claro. Y cuando Vasco Núñez de Balboa vio aquel mar, dijo, bueno, el Mar del Sur porque y Panamá es así, como de este a oeste, que todo el mundo se cree que América va así de norte a sur, y él era mirando para el sur. Si se llega a asomar a un lado, diría que el océano ese tiraba hacia el polo norte, pero claro, le llamó Mar del Sur. Pero se creyeron que era una parte pequeña. Y Magallanes también se creía que era pequeño. Dijo, bueno, pues paso esto, subo un poco, como ven por ahí, por lo que hoy es Chile, y luego me meto hacia el Ecuador, porque él sabía que las islas de las especies estaban en el Ecuador. Pero aquel mar no pasaba. Aquello era terrible. ¿Por qué fue esto? ¿A qué se debió este error? Pues vamos a hacer un poco de historia. ¿Se acuerdan de Eratosthenes, aquel de la criba de los números primos que estudiábamos de pequeños? Hace de esto ya un cierto tiempo. Pues este señor había hecho unos cálculos con un sistema, un invento del tebeo, que luego si quiere lo cuento en el coloquio, y había hecho unos cálculos que, cambiando medidas y con equivalencias, él había llegado a la conclusión de que la Tierra medía más o menos 40.000 kilómetros, que es lo que mide en realidad por definición del metro. Posidonio, tiempo después, volvió a hacer los mismos cálculos y llegó a la misma conclusión. Andando el tiempo, no se sabe aquí si fue el mismo Posidonio que hizo sus cálculos, o si fue Estrabón, o si fue algún otro. Hicieron unos cálculos y llegaron a la conclusión de que la Tierra era 30.000 kilómetros, 10.000 menos, un cuarto menos. Y esos 30.000 kilómetros fueron los que consideró Ptolomeo
en el cambio de eras, al principio de la era cristiana. Y él hizo una geografía muy buena en aquellos tiempos, y todos sus cálculos y todas sus notas y todos sus mapas, pues de acuerdo con esos 30.000 kilómetros. Después vinieron los bárbaros, la invasión de los bárbaros, que era el Imperio Romano, la Alta Edad Media, Baja Edad Media. En el siglo XV y el siglo XVI lo que estaba en vigor era la geografía de Ptolomeo. Y la geografía de Ptolomeo consideraba que la Tierra tenía 30.000 kilómetros. Le faltaban 10.000, le faltaba el Océano Pacífico. Por eso no estaba. Pero ahí estaba, en realidad estaba. Y como verán, los que lo navegaron creyéndose que ya estaban allí, que las Molucas andaban por allí, tardaron más de 3 meses en navegarlo, pasando hambre, escorbuto y de todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué es esto del escorbuto? Y ahora hablo de él. Pues es que ellos se metieron ahí y fueron acabando las provisiones. 3 meses, sin aprovisionar, sin plata, sin nada. Y pasaron por unas islas infortunadas, una llena de tiburones y otra que no servía. Y luego no vieron más hasta que llegaron a otras islas que llamaron de los ladrones. Pues al final les quedaba algo de bizcocho a galleta. La galleta era un pan sin levadura, deshidratado, seco, sin miga como poco ahí, duro como una piedra. Podía durar hasta 2 años o más, si no se lo comían antes las ratas o los gorgojos, o si no fermentaba con las miasmas de las bodegas. Para comerlo, pues como era una piedra, pues había que romperlo a culatazo limpio o a martillazo. Y se echaba en una escudilla con vino o con agua, el vino que no falte, y entonces ahí chupaba aquello, y entonces era una sopa muy llevadera, una mazamorra que tenía poder alimenticio, pero le faltaba vitamina C, que es importantísimo. La vitamina C, la falta de vitamina C, falta de ácido ascórbico, produce lo que se llama escorbuto, que hace que los síntomas son que se inflaman las encías, la lengua, se escondían los dientes, caían las dentaduras, se aparecían hematomas por todo, hemorragias internas y la muerte, aparte de un decaimiento del ánimo y demás. Esto se producía pues, por no comer alimentos frescos. Se combatía tomando sobre todo cítricos, que son ricos en vitamina C, naranjas, limones, citrones, limas, etc. Eso lo descubrió después el doctor Lind, ese que pongo ahí, pero eso ya en el siglo XVIII. No descubrió lo que era, pero vio que con naranjas y limones podía paliarse la enfermedad. Esto era que ese ácido ascórbico es el que da consistencia a las venas y a las arterias. Con la falta de ese, pues las venas y las arterias se vuelven flojas y con la presión de la sangre revientan. Y punto. Eso lo vieron cuando en la Trinidad, que hablaré más tarde, cuando intentaba regresar por el Pacífico, se le morían todos los hombres, pero continuamente. Entonces Espinosa, que mandaba el barco, dijo, vamos a ver por qué mueren, a ver qué bicho tienen dentro, a ver quién los está comiendo, a ver a qué se debe, porque no hay razón. Y entonces abrieron un cadáver, y Mafra, que dice que es la primera autopsia que se hizo a bordo, no sé, Mafra, que es un piloto y que hizo una crónica muy buena de esto, dijo que lo abrieron y dije, todas las venas se le habían abierto y toda la sangre se le había derramado por el cuerpo, hemorragia interna, todo reventado, el escorbuto. También Pigafetta, que era un cronista que iba con Magallanes, lo describe muy bien en su libro, cuenta cómo era el escorbuto. Y al mismo tiempo cuenta cómo en el paso ese, en esa travesía interminable del Pacífico, comían ratas, la pagaban hasta medio ducado, que era un pastor por una rata de ellas. Y también comían el cuero que revestía los palos, que era como suela de zapato, o comían serrín fino. También les puedo dar la receta después si quieren, que ahora no quiero. Llegaron por fin a las islas que le llamaron de los ladrones, después de 3 meses y 9 días de larga navegación, cuando se creían que aquello estaba chupado. Llamaban de los ladrones, que es un dibujo que hice, copiado de uno que hizo Pigafetta. Iban en unos barcos que la proa de copa era igual, iban para adelante o para atrás igual. Eran unos indios que eran unos maestros. Iban a toda velocidad en los barcos, saltaban a las carabelas, cogían lo que fuera, lo metían en el barco y salían zumbando. O sea, era horroroso. No había forma de quitárselos de encima. Entonces, ahí hicieron algo de aprovisionamiento, pero se marcharon corriendo. Y esas islas de los ladrones son las que ahora se llaman Marianas. Y después se fueron hacia otras que le llamaban San Lázaro, que hoy son las Filipinas. Ahí llegaron el 16 de marzo y el 7 de abril llegaron a Cebú, lo pongo ahí abajo. En Cebú hay muy buenas migas con el reyezuelo de allí, Jumabón, y con los reyezuelos de alrededor. Magallanes estaba encantado. Los hizo vasallos del rey de España, los convirtió al cristianismo, bautizó al ciento y la madre y demás. Pero siempre hay alguien que estropea el concierto, ¿no? Siempre hay alguien que la fastidia.
Y el que la fastidió allí fue el reyezuelo de la vecina Mactán, que ese dijo, oye, eso de vasallaje y cristianismo y conversiones, eso milongas a mí que no me dan por cuentos. Magallanes, aquello le sorprendió, y como estaba con todos los otros tan convencido y quería hacer una provincia española con todos, con vasallaje al rey, dijo, a este hay que darle un castigo, vamos a castigarlo. Y entonces decidió ir a Mactán a castigar a la Curapo, que era el reyezuelo de allí. Los capitanes le dijeron, oiga, no vaya usted, vamos nosotros, que es un peligro, que dejamos esto el mando, que quedan aquí las carabelas, que no se ven y ya hay mucha gente que se ha muerto y tal. Nada. Dijo, nada, voy yo. Y entonces fue el 27 de abril de 1521 por la mañana, se metió en una marea baja con el agua casi por la cintura, ahí esperó una panda de indios de cuidado que mataron a Magallanes, punto. Ahí se le acabó la Ibiza. Y se le acabó la historia cuando estaba bastante cerca de las Islas de las Especias. Y ahora vamos a ver un poco el par de errores que cometió Magallanes. Ya hemos visto que lo del mando conjunto no funcionó, habrán visto que les hablé al principio. Al final se quitó de en medio al otro que en fin, llevaba el mando con él, a Juan de Cartagena. Pero el rey había ordenado que, lo decían las capitulaciones, que había que compartir la información con los capitanes para que supieran a los puertos donde se iba a ir. Pero esto es normal, porque si algún barco se separa por temporales o lo que sea, pues tiene que saberlo. Y tenía que compartir toda la información con la persona conjunta. Magallanes no compartió nada, y ya vieron cómo terminó la cosa. Con Juan de Cartagena, dejado de la mano de Dios en una tierra inhóspita. Y después, el rey también había dicho que tratara bien a los indígenas, y que nunca bajara a tierra por cualquier cosa que pudiera poner en peligro la escuadra, que si había que resolver algo en tierra, que mandara a alguno de sus subalternos. Fue él en persona el que, sin hacer caso de aquello, y murió. Bueno, pues nada, Magallanes borró y cuenta nueva. ¿Quién quedó al frente de aquello? Pues un cuñado de Magallanes, Barbosa, hermano de su mujer. Era un tío muy leído, había hecho libros y tal, era un tío muy enterado, buen navegante. Que se fue corriendo, se fueron corriendo y dijeron, bueno, vamos a salir de aquí, de Mactán, porque aquí ya, ahora ya ven que no somos casi divinos, como se creían, ya se han dado cuenta que somos mortales y tal, así que hay que quitarse de en medio. Y se prepararon para salir. Pero entonces apareció Jumabón, este que era el amigo de Magallanes, era el reyezuelo de por allí. A Jumabón le había ido Lapu-Lapu ahora a calentar la cabeza, le dijo, mira tú, hiciste el vasallaje con estos, ya ves estos españoles que te estaban tomando el pelo y además dándoles un buen estacazo en la cabeza, cascan como cualquier hijo de vecino. Así que, o una de dos, o te dejas de vasallaje o te enteres de lo que vale un peine. Además, Enrique de Malaca, que era el esclavo de Magallanes, que estaba muy dolido porque quería de verdad a Magallanes y estaba apenadísimo por la muerte de su amo, además estaba herido porque había estado en Mactán, fue tratado literalmente a patadas por Barbosa. Y entonces se fue del barco y se fue a chivar a Jumabón a decir que los españoles eran unos desgraciados, esto y lo otro y lo vas allá. Bueno, los capitanes le dijeron a Jumabón, bueno, mira, nos vamos, que aquí ya hemos hecho, ya aquí hay que poner pies por tierra por medio o mar por medio. Pero Jumabón dijo, un momento, yo, como vasallo del rey, tengo que entregaros una serie de regalos, así que os invito a un banquete. Dudaron y tal, pero no fueron 30 y muchos, casi 40 al banquete. Y en el banquete los masacró, a todos. Bueno, luego, según algunas crónicas, decían que algunos de sus hombres, 8 o 9, algunos así, habían sido vendidos como esclavos a los chinos. Pero los otros no dudaron ni un momento y salieron zumbando. Los tres barcos que quedaban, Trinidad, Concepción y Victoria, al mando de Carvalho. Iba mandando, Carvalho era porque Barbosa, el mando le duró poquito, la verdad, y fue un poquito porque fue uno de los que mataron en el banquete, con todos los demás capitanes, todos murieron ahí. Entonces, Carvalho se hizo con el mando de la escuadra, del que daban los tres barcos, Trinidad, Concepción y Victoria, y la Concepción iba Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano vio que el barco estaba muy mal, estaba comido por la broma, que no es ninguna broma, es un teledo, un molusco, es como un gusano que taladra la madera como las carcomas de las casas. Y estaba el barco totalmente infestado, estaba terrible. Y además quedaba poca gente porque las tripulaciones habían mermado, por lo que les estoy contando. De modo que lo que hicieron en Bohol, en una isla que está al sur de Filipinas, le prendieron fuego al barco.
Primero se llevaron todos los otros barcos, víveres, cañones, y tal, todas esas cosas, y luego prendieron el fuego. Y quedaban 2 barcos solos, Trinidad y Victoria. Los dos mandados por Carvalho. Carvalho se dedicó a hacer pirateo entre las islas, pero pirateo de verdad, oiga, no voy a contar detalles, pero sí, hasta que se cansaron los otros. Aquí venimos a buscar las islas de las especies y se está pirateando por aquí, así que esto no puede ser. Entonces le quitaron el mando, pero aquí le quitaron el mando sin peleas ni nada. Se reunieron los otros, se pusieron de acuerdo, le llamaron y dijeron: mira, tú no, para esto no vales, vuelves a ser piloto y dejas de mandar la escuadra. La escuadra, la mini escuadra, porque eran 2 barcos. Y ahí cogió el mando Espinosa, que era el alguacil aquel que les dije yo que había entregado a Juan de Cartagena a Mendoza y tal. Este no era verdaderamente marino, no tenía experiencia como marino, tenía experiencia de lo que había navegado, pero él era otra cosa, era policía y burócrata y tal. Le pusieron a sus órdenes a 2 pilotos muy buenos, Mafra y Pancaldo. Mafra fue el que escribió eso de la autopsia a bordo, que decía que toda la sangre se le había ido. Y esos mandó la Trinidad y la escuadra. Y el otro barco, la Victoria, pues ya quedó al mando del Cano, y ya el Cano ya lo mandó hasta el final. Realmente el que tenía que haber mandado la escuadra era el Cano, porque el Cano era, desde niño había estado navegando, había sido armador, había hecho muchas cosas, era un verdadero navegante, pero el Cano tenía 2 problemas. Le pensaban en la conciencia, le pensaban en el alma, como digo yo. El Cano, cuando estaba en su tierra, en el País Vasco, él había sido armador, tenía un pequeño barco, lo había alquilado a la Corona, y había estado en guerras, en África, en Italia y por ahí, pero la Corona, como suele pasar muchas veces, no le pagó. Entonces su tripulación pues empezó a protestar, pidió un crédito, luego se quedó sin dinero para el crédito y al final vendió el barco armado a unos aboyanos. Vender un barco armado a un extranjero era un delito enorme. Entonces él pues cometió un delito terrible, de modo que lo que hizo, arruinado y perseguido por la ley, se fue a Sevilla, como que le diese un enjambre de cuidado allí fácil de esconderse y tal, y allí se enroló y se fue con Magallanes al viaje. Pero eso le pesaba en el alma, porque sabía que había papeles que habían quedado. De hecho, cuando regresó, una de las primeras cosas que le pidió a Carlos I es que le levantara el perdón por eso. Vale. Pero otra cosa que también la tenía en el alma es que decía él: si la San Antonio, que escapó, llegó a Sevilla, va a contar todo lo que pasó y yo estuve con los revoltosos. Eso también le pensaba en el alma. Pero en fin, a lo que vamos. Los barcos llegaron por fin a Tidore. Tidore es una de las Molucas. Ahí hicieron amistad con el rey Almanzor, que era musulmán pero era un tío espabilado. Hicieron grandes negocios y cargaron el barco de especias, a tope. Clavo de olor, nuez moscada, canela, jengibre y otras. Pero al lado estaba la otra isla, Ternate, ahí estaban los portugueses de siempre, dando la lata, con la presión de los portugueses de ahí. Bueno, entonces, en cuanto cargaron el barco, y estuvieron poco más de un mes, decidieron salir. Ellos llegaron el 8 de noviembre y salieron el 18 de diciembre de 1521 para regresar a España. Salieron a la mar, pero el de aquí, que la Trinidad tiene una vía de agua, le entra agua, no sabe por dónde. Tienen que volver a tierra, a Tidore. Y ahí ven que la Trinidad hay que descargarla y demás, entonces deciden la Victoria irse sola por el Índico, zona de los portugueses, y la Trinidad, en cuanto estuviera arreglada, regresar por el Pacífico. Cambiaron cartas, cada uno que llevara las cartas del otro y demás. Vamos a dejar a la Victoria navegando y vamos a ver qué le pasó a la Trinidad. La Trinidad descargó, luego arregló la vía de agua, volvió a cargar. No metió todo, dejó parte de las especies, porque tenía muchas y veía que el barco se iba a hundir, en un almacén con gente suya. Y después salió a la mar. Salió a la mar para regresar por el Pacífico. Salió con 54 hombres. Empezaron a meterse por el Pacífico. Claro, habían venido muy bien, viento en popa, los alisios. Pero ahora eran vientos en contra. No había forma, era imposible. No había forma. Y al final decidieron regresar. Y regresaron solamente 17 de los 54. Los otros los habían tirado al agua muertos.
entre ellos el espanzurrado ese al que le habían hecho la autopsia. Y cuando llegaron allí, estos 17 más muertos que vimos, se encontraron con un portugués de Brito que los andaba buscando. Entonces él los cogió prisioneros, a ellos, cogió prisioneros a los que estaban en la isla de Tidore, que habían quedado guardando el almacén, y los hizo trabajar en trabajo forzado. Con el barco que lo pilló un temporal y tiró contra las piedras, con los restos hicieron un fuerte. Y después los fueron trayendo hacia la península ibérica. Pasaron por diferentes cárceles, hubo unas aventuras muy grandes de todo y tal, pasaron por Molucas, Malaca, Cochín, Lisboa, lo ven ahí en el mapa de abajo, y al final, por intermediación de Carlos I, llegaron los supervivientes, solamente 4. Llegaron en 1527. Espinosa, capitán. Los dos navegantes, los dos pilotos, Mafra y Pancaldo, y un marino que le llamaban el Sol. 4 nada más. Bueno, pues ahora vamos a ver la victoria. La victoria salió el 21 de diciembre de 1521. Después se pusieron de acuerdo los dos barcos y la victoria salió a atravesar el Pacífico. El Índico, perdón. Salió con 67 hombres, 47 españoles y 13 indios. Navegó entre las islas hasta que llegó a la isla de Timor, que es el portal, digamos, del Índico. Ahí metieron animales vivos, muchos y demás, que al poco tiempo los tuvieron que matar, porque los animales tienen la pega de que beben también, como el hombre, claro, y el agua era escasa, y al final, pues, morirse de ese que se muera el animal. Lo mataron. Luego, como no había sal, pues tuvieron que tirar toda la carne al agua porque se les pudría. Y empezaron a navegar por el Índico a una derrota muy por debajo de la normal, para no encontrarse con los portugueses, porque esa era zona de influencia portuguesa, por el Tratado de Tordesillas, y si los pillaban ahí, les iba a costar, pues, caro. Atravesaron el Índico y llegaron al Cabo de Buena Esperanza. En el Cabo de Buena Esperanza entraron en abril de 1522. El cabo ese, ahí había unos remolinos y unas tempestades y unas tormentas inmensas. Ahí estuvieron, pues, hasta el 18 de mayo, dando vueltas. Y hemos pasado, no, que va, seguimos abajo, ¿no? Y tardaron en pasar y meterse en el Atlántico. Hay que ver que a este cabo, de Buena Esperanza le llamaban los portugueses Cabo de las Tormentas. Pero claro, Cabo de las Tormentas, en marketing no suena bien, ¿no? Porque las tormentas asusta. Entonces dije el rey de Portugal, vamos a llamarle Cabo de Buena Esperanza, porque así el que lo dobla ya quiere decir que ya está todo ahí. Y le llamaron Cabo de Buena Esperanza, pero hay unas tormentas horribles. Y claro, la pasaron, estuvieron mucho tiempo, ahí rompieron un palo y demás, y cuando pasaron ya llevaban mucho tiempo navegando y empezó a morirse gente de escorbuto otra vez. Subieron por las costas africanas, pero ya mal comiendo, mal viviendo y muriéndose gente, tirando gente al agua, muertos. En algún momento intentaron entrar en África, pero encontraron zonas del desierto, zonas de manglares, zonas inhóspitas, y al final se reunieron los pocos que quedaban y dijeron, mira, habíamos prometido, porque lo había prometido no entrar en todas las zonas portuguesas, pero vamos a entrar, vamos a ir a Cabo Verde y les contamos una mentira, a ver si tragan. Vamos a decir que somos de un convoy que venía de América, de la carrera de Indias, que nos rompió un palo, que nuestro jefe nos dejó solo, que lo arregláramos y que el resto se fue y aquí estamos nosotros. Pues muy bien, llegaron allí, mandaron una lancha a tierra y la lancha por 2 veces pues vino cargada de arroz y cosas de esas, pero la tercera vez no regresó. Y a la tercera vez vio el cano que en el puerto había movimiento, se esperó lo peor y salió zumbando. Venían a aprenderlo. Alguien se había ido de la lengua seguramente, parece que pagaron con clavo, y claro, dice, oye, si esto pagan con clavo no vienen de América, el clavo viene de otro sitio. Además hubo una cosa curiosa, cuando ellos llegaron allí a las Cabo Verde, le dijeron, bueno, ¿hoy qué es? Hoy es 8 de julio, ¿no? De 1522, no, ¿cómo que 8? Hoy es día 9. ¿Cómo que día 9? Sí, pero no puede ser. Además se quedaron sorprendidos, Dios mío. Además algunos se quedaron sorprendidos porque siendo el día 9, viendo cambiar las fechas, no habían cumplido con los primeros viernes de mes. La cuestión es que luego cayeron en la cuenta. Claro, ellos fueron navegando siempre hacia el occidente. Cuando van en avión hacia occidente, pues se le va dando para atrás al reloj. Pero claro, si se da, ellos se fueron dando, iban con el sol, pero al final le dieron 24 horas para atrás. Pero entonces, al pasar el meridiano por el otro lado, hay que adelantar un día. Fue al revés de lo que le pasó
a Willy Fogg en el viaje, en la vuelta al mundo en 80 días, que esos fueron por Levante y luego le salía un día más hasta que alguien se dio cuenta que era un día menos y entonces habían ganado la apuesta. Bueno, la cuestión es que allí se quedaron los de la lancha, que eran 13 prisioneros, y Magallanes, digo, Elcano, se echó hacia poniente buscando los vientos, ellos ya lo conocían, para regresar a España. Si pone proa directa no llega porque los vientos soplan como soplan, los dominantes, y luego lo conocían, ahí ya lo conocían muy bien. Se fueron hacia poniente, luego se fueron hacia el norte, no entraron en Canarias, aunque la vieron, pero ya tenían víveres, además eran poquitos, para que... y llegaron hasta las Azores. En las Azores ya cogieron los alisios, los mismos que encontró Colón y demás, pusieron la copa, cayeron hacia el sureste, se fueron a San Vicente y llegaron el 8 de septiembre de 1522 a Sanlúcar y 2 días después a Sevilla. Y ahí terminaba su viaje, la nao Victoria, que como ven en el viaje con todas estas cosas tuvo 6 capitanes. El primero en Mendoza, que lo acuchillaron allá en San Julián, y el último Juan Sebastián Elcano. Y aquí decimos siempre que llegaron 18, pero en realidad en el barco llegaron 21. Lo que pasa que 3 eran indios, y como los indios nadie se acuerda de ellos, los pobres. Pero había salido 13, había muerto 10 y llegaron 3, 18 de los expedicionarios y 3, 21. En realidad, en la vuelta al mundo, la gente dice, oh, llegaron 18 nada más. Todos los demás se quedaron por el camino. No. En realidad, regresaron 88, más o menos. Porque regresaron de la nao San Antonio, aquella que se había escapado, pues regresaron todos, 53. Puede que uno arriba, uno abajo. Pero 53 regresaron antes de tiempo, pero regresaron. Después regresaron los de la nao Victoria, los 18. Después los de la lancha de Cabo Verde, por intermediación de Carlos I, regresaron los 3. Los 13 que se habían quedado en Cabo Verde con la lancha, regresaron. Y después los 4 de la Victoria que les acabo de contar. En total, 88. Y dar la vuelta al mundo, lo cuento siempre, que a mí me llamaron una vez, me trajeron un recorte de periódico, además me parece que está por aquí, que me lo dio, que me dicen un congreso, no sé si fue en Sevilla o en San Lucas de Barrameda, por ahí, me dicen los 35 primeros que dieron la vuelta al mundo. Y ¿cómo puede ser eso, 35, si fueron 18? Bueno, pues según como se mueren, fueron 35, porque fueron los 18 de la Victoria, después los 13 de la lancha, que no le vamos a negar que dieron la vuelta al mundo, terminaron más tarde, pero ellos vinieron por el barco hasta Cabo Verde y luego vinieron otra vez hasta Sanlúcar. Y después los de la Victoria, los de la Trinidad, los 4, que en la última parte del viaje lo hicieron, como digo yo, como el juego de la oca, pero al revés, de cárcel en cárcel. Pero también lo hicieron, de modo que en realidad hicieron 35. Y estas fueron más o menos las penalidades contadas así a uña de caballo, sobre todo las más sobresalientes, de aquella gran aventura, que como pongo ahí, es la mayor aventura del hombre sobre la superficie de la Tierra en toda la existencia de la humanidad. No hay nada que se le pueda parecer. Señoras y señores, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, don Marcelino, por esta magistral conferencia. Vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas. Dada la hora que es, pues tenemos un tiempo, pero rogamos brevedad, por favor. No se trata de hacer una conferencia paralela. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto. A ver, anímense, porque alguna cosa habrá quedado en el tintero, ¿no? Bueno, yo mientras se animan, sí, quería preguntarle, por favor, en Brasil me pareció escuchar que alguien decía que las naves llegaron primero a la zona, digamos, más próxima de Brasil a España. ¿Puede ser? En lugar de a Río de Janeiro. ¿Hay datos sobre eso? ¿Algún...? No, bueno, ellos recalaron en Santa Lucía, que le llamaron, que el Río de Janeiro. Ellos fueron a San Agustín y que se sepa, fueron costeando y entraron ahí. Gracias. Caballero. ¿Sí me oye bien? Sí. Creo que regresó Cano con una nao, pero llena de especias, sí. Lo que significa que creo que vivieron opíparamente porque ellos valían mucho dinero, ¿cierto? Sí.
A ver, repite la pregunta, porque... Que si ya regresó el Cano, pero con la Sí. Nava Victoria llena de, Sí. de abundantes especias, lo cual entonces creo que le valió una gran fortuna y vivieron muy bien después del Bueno, viaje. sí. Vamos a ver. Efectivamente el barco venía lleno de especias, sobre todo las 4 que dije. El clavo de olor, la canela, nuez moscada y jengibre. Estos fueron vendidos en la bolsa de Amberes, que era la bolsa que estaba entonces activa. Se vendieron en unos 8.700.000 maravedís. La expedición toda, y esto está muy detallado, lo tenía en la casa de contratación y está en el archivo de Indias, la expedición toda costó unos 8.300.000 maravedís. De modo que se obtuvieron en la venta, pues 400.000 y pico de maravedís, menos de una piedra. Fue un éxito. Un éxito hasta cierto punto. Se ganaron, podía haberse perdido todo. Ahora, no fue tampoco un éxito muy grande, porque fueron 400 y pico mil maravedís y la nave Victoria sola había costado 300.000. Claro que luego, aparte de eso, la nave Victoria la restauraron y se vendió por 100 y pico maravedís. Supongo que la San Antonio también, de modo que se obtuvieron beneficios. Fue positivo y la gente que vino, pues efectivamente vivió bien. ¿Algo más? Adelante, caballero, por favor. Don Marcelino, dice que en la enfermedad del escorbuto podría haber sido curada con la propia carga que llevaban, en concreto el clavo, que se descubrió muchos años después que el clavo era una estupenda medicina para el escorbuto. No sé si lo habrá oído usted esto o no. No lo sabía, no tenía ni idea. Es curioso, y además tomo nota. Porque lo que sí se estudió mucho, y eso no lo he leído en ningún sitio, no lo sé, porque se estudió mucho la casuística esta del escorbuto. Los que estaban comprando ratas a medio educado la rata, a lo mejor sí se estaban medicando, porque la vitamina C, nosotros somos de circuito abierto. Tomamos vitamina C porque la ingerimos con los alimentos y la expulsamos con la orina. No se queda dentro. Las ratas sí la sintetizan, se la quedan dentro. El que comía rata comía vitamina C y a lo mejor se estaba curando. Después se ha visto, y además es casualidad, se salvó Espinosa, los 2 pilotos, porque eran más fuertes. Los capitanes no morían de esto. Tenían una mejor comida, pues en algunas cosas sí. Seguramente el membrillo. Llegaba un cargamento bastante bueno de dulce de membrillo en conserva, y el membrillo es muy rico en vitamina C. Y claro, el membrillo se llevaba, pero no era para repartir como se repartían todas las demás cosas a todo el mundo. Seguramente eso se lo reservaban los mandos porque se llevaba, pero poco. Está perfectamente tabulado las cantidades que llevaban. De modo que a lo mejor con membrillo o con ratas se curaban. Yo lo del clavo lo miraré, lo preguntaré a médicos, porque estas cosas he preguntado a médicos. Otra cosa que decía Mafra, en el escorbuto, que no sabían lo que era, ellos le llamaban y lo describen la enfermedad. Mafra, en la Trinidad, decía que los que padecían aquello, cuando se les hinchaban las encías y se ponían los dientes así, hacían una mezcla de agua de mar y orina, y se le echaba por los dientes, y les calmaba. Yo le pregunté a un médico, me dijo, mira, si tenía el escorbuto, poca vitamina C podía expulsar por la orina, así que lo que podía ser es un placebo, porque el amoníaco es como cuando le picaba una avispa, ¿no? Y hay amoníaco, y eso podía calmar el dolor, la picación o lo que fuera. Pero lo del clavo no lo había oído, y es raro, no lo he visto en ningún sitio, y se habla mucho de las especies, pero tomo nota y además así aprendo en las conferencias, porque siempre preguntan cosas raras que luego llego y las investigo. Sí, así va. Señor, y luego la señora. Enhorabuena a mi comandante, porque la conferencia ha sido magnífica, y abundando un poco en ella, recomendaría a todos que fueran a visitar el Museo Naval, que hay una excelentísima presentación sobre el viaje del Cano. Y me llamó la atención
que no los ha mencionado, los patagones. ¿Eso fue en San Julián? Sí, pero los patagones no fueron, bueno, fueron problemas. Yo hablé, aquí vine a hablar de problemas. ¿No fueron problemas? No, fue un pequeño problema, pero es que yo hablé de los gordos, si no, nos dan aquí las tantas. Pero sí, ahí en San Julián, lo cuenta Pigafetta, encontraron unos indios muy grandes, enormes, que decían que bebían medio caldero de agua y se comían un saco de galleta. Y a veces tuvieron alguno contratado que iba al barco y se comía las ratas vivas. O sea, en vez de tener un gato, tenía un patagón. Eran muy grandes. No se sabe por qué le llamaron patagones, porque tenían los pies muy grandes. Al parecer llevaban unas zapatillas hechas de piel de guanaco y parecían como osos. Luego nunca se volvieron a encontrar. A la tierra se le llama Patagonia. Luego hubo gente buscándolos y no los volvieron a encontrar. Yo he leído que allí lo que hubo fue una raza de indios muy altos, 2 metros. Hay que tener en cuenta que aquellos eran unos enanos de cuidado. Nosotros somos, comparados con ellos, debemos ser gigantes. La gente de aquellos tiempos era pequeñita, unos 60 o por ahí o menos, a lo mejor. Y si veían uno de 2 metros, yo siempre cuento una vez en una recepción de un hotel, estaba yo en la recepción allí, y llegaron 3 jugadores de baloncesto. Y se pusieron a mirar, yo miré para arriba y digo, este me dice que mide 3 metros y me lo creo. Porque, pues sí, debía de ser algo así. Seguramente eran extraordinariamente altos, ellos eran muy bajitos y así quedó. Pero luego se buscaron y no, esos patagones que ellos describían, no. Y problemas tuvieron alguno le tiró una flecha envenenada a alguno de los expedicionarios y murió, pero los expedicionarios también les hicieron pues bastantes jugarretas. Enhorabuena por la conferencia. Aparte de eso, quería comentarle que luego tuvo muchos problemas el Cano para reclamar, hasta su madre, cuando él se murió, su madre siguió reclamando durante años porque le reconocieron, tuvo muchos problemas. Quería que comentara algo. Sí. Al Cano, cuando regresó, él lo primero que le pidió al rey que le pusiera por escrito que le perdonaba aquello del barquito que había vendido a los saboyanos. Vale. A él le dieron la parte que le correspondía porque por las especies y eso les tocó a ellos, ¿no? El reparto, la pedrea, yo qué sé. Estaba estipulado, más o menos. Pero a Cano le dieron un escudo con una cimera. En la cimera pone Primus Secundis Time, el primero que me dio la vuelta al mundo. En el escudo tenía con palos de clavo y ramas de canela y tal, y una pensión que quiero recordar que era 500 ducados al año o algo así. Bueno, pues esto es una constante en nuestra monarquía, siempre fue. Todo eso del escudo y todo eso sí, porque total, ¿qué más da? Y lo de la pensión, pues sí, en el papel se pone todo, pero nunca se paga y nunca la cobró. Efectivamente, no cobró nada de esa renta anual que le correspondía y que lo había dicho Carlos. Cuando él se fue con Loaiza en una expedición que salió de La Coruña para regresar a las especies, y en La Coruña hicieron una especie de casa de contratación de las especies, como la de Sevilla, pero solamente para explotar esto del clavo y demás, el Magallanes en el Pacífico murió. Hay discusiones de por qué murió, pero el caso es que él hizo testamento. Y en el testamento él dijo: de lo que me debe el rey y tal, y dejo, tenía 2 hijos con madres solteras y tal, pero él lo tenía muy en presente, a su madre, a fulanita, a menganita, y dejó todo. Y se murió. Pero aquello nunca le pagaron. Y entonces la madre estuvo pleiteando continuamente. En algún momento el rey Carlos I le dio la razón, pero luego, al parecer, los paganos pues tenían la mano muy agarrada y no le pagaron nunca. Que yo sepa, no cobraron nunca. Estuvieron pleiteando la pobre madre, porque además había quedado al cuidado de los hijos de él y cosas de esas, y nada, no cobraron. Gracias. Bueno, hay 3 manos más. A ver, el caballero en primer lugar. Comandante, enhorabuena por la amenidad de su relato. Las Islas Molucas era el objetivo principal de la misión. Habría que determinar si estaban en la zona de influencia de Portugal o de España, cosa que creo que no se pudo determinar con la tecnología de la época.
La pregunta en concreto es, ¿por qué los portugueses no se habían establecido de manera permanente allí, en las Molucas? No, se habían establecido en Ternate. Estaban establecidos en Ternate, en la otra. Y ahí estaba un amigo de Magallanes, que había navegado juntos, y él estaba allí. Y estuvo allí y le escribió mucho a Magallanes. Seguramente fue por eso, por lo que Magallanes se le calentó la cabeza y se le ocurrió ir allí. O sea, él estuvo allí. Lo que pasa es que, poco antes de llegar ellos, él, con el rey de Ternate, habían tenido una guerra con el de Tidore, y en un momento determinado el de Tidore había perdido la guerra, entonces parte de los hijos del rey de Tidore tuvieron que servir al rey de Ternate. El que había hecho las negociaciones era ese, que se llamaba Fernando Serrano. Y ese Fernando Serrano, un día que fue a hacer por allí negocios, lo envenenaron. Es lo que pasa, ¿no? Pero estaban establecidos allí, sí, en Ternate, en la isla esa. Claro, las Molucas son muchas, pero las ricas en especies eran sobre todo 5. Y ellos estaban en Ternate, que estaban muy cerca. En cuanto, ¿cuál era la otra cosa que me había dicho? O sea, el fin general, o sea, la misión superior de Magallanes era encontrar, el llegar a las islas de las especies navegando por el oeste, porque por el este no podían, porque de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, un meridiano de 370 leguas al oeste de Cabo Verde, todo lo que estaba a la parte de levante de ese meridiano era de influencia portuguesa, y ahí no podían ir los españoles. Los españoles podían ir a poniente. Magallanes decía, yo voy por poniente, pero el tránsito se podía hacer, el tránsito inocente. Yo voy por poniente, yo demuestro que las islas están en la parte española, que no estaban, pero a ver quién lo demostraba, y ya está, eso era lo que querían. Pero él, lo primero era llegar, y él había convencido a todo el mundo que las islas estaban en la parte española. La verdad es que no estaban en la parte española. Pero con todo eso, como tampoco lo sabían muy bien los portugueses, y ellos llegaron allí, pues al final los portugueses, y se firmó un acuerdo en Zaragoza, y los portugueses nos pagaron a España un montón de dinero y le dejamos las islas. Porque además, lo malo es que de las islas no se podían explotar, porque para explotarlas había que ir por donde los portugueses, y por ahí sí que no se podía ir. Y por el Pacífico ya vieron lo que le pasó a Loaiza y le pasó a otros, que podían llegar pero no podían volver. Lo que le pasó a la Trinidad, se morían, hasta que encontraron en la ruta del tornaviaje, el padre Urdaneta, pero eso fue en el 1565. Hasta entonces los que intentaban regresar morían. Morían o se quedaban allí, porque los nietos no se lo permitían. Bien, me parece que es el penúltimo, yo creo... Sí. Hemos entendido que Magallanes fue primero a las Islas Molucas, en Portugal, navegó, pues, después vino a España, se fue a la expedición, y por poniente fue hacia las Molucas otra vez. En el primer viaje que hizo allí Magallanes, contrató a un criado de las Molucas, que se llama Enrique. Entonces Enrique se vino con Magallanes hasta Portugal. Embarcó en Sanlúcar y hizo la vuelta por América y el Atlántico. Y llegó, el criado llegó a las Molucas otra vez. Por lo cual fue el primero que dio la vuelta al mundo. No, eso al parecer no es así, lo han estudiado mucho. Primero, que Magallanes haya llegado a las Molucas, al principio, eso lo dice alguien, pero él llegó a Malaca, y llegó a otros sitios, que se parecen mucho al nombre, pero está mucho más a poniente. A las Molucas, que se sepa, llegó su amigo Fernando Serrano. Él no llegó, por lo menos no hay pruebas. Y después a ese esclavo, al parece que le llamaban, el que dije yo antes, que se fue con el chivatazo a Jumabón, le llamaban Enrique de Malaca. Malaca está más para aquí, digamos. Entonces, hay mucha gente, y además hay una novela y cosas de esas, que Enrique de Malaca fue el primero en dar la vuelta al mundo. Pero Enrique de Malaca no era de las Molucas. Él hablaba algún idioma porque allí
allí aquello, España lo descubrieron los españoles, pero aquello lo conocían los chinos y lo conocían los musulmanes, lo conocía todo el mundo, y hablaban varias lenguas. Y él encontró a gente que hablaba su idioma, que era el de Malaca, que no sé cómo se llama. Pero él no era de las Molucas, ni de Filipinas tampoco, porque en Filipinas también se entendió con alguno. Allí le llamaban, él era el lengua, le llamaban lenguas, porque sabían idiomas. Bueno, pero eso de que él era de las Molucas y que Magallanes había llegado a las Molucas, pues son leyendas urbanas, que a lo mejor algún día aparece algún papel y lo demuestra, pero hoy por hoy no, por lo menos que yo sepa. Y el señor, adelante. Marcelino, por favor. Cuando hablamos de las Molucas, casi se produce la imagen que son como las Baleares. Y la verdad es que las Molucas ocupan 851.000 kilómetros cuadrados. Sí. Y son 999 islas. Sí. Que tengamos conciencia de que no es un puñadito de islas. Con especies propias, cada isla tenía su especie. Con 225 tipos de aves, 195 nativas. O sea, que era una superficie impresionante. Sí, allí lo que pasa es que en aquellos tiempos, ahí consideraban, porque aquello es inmenso, además hay muchas leyendas, porque Oceanía son todo piedras y son todo islas, y las hay que son muy grandes. Pero había las tres principales, había 5 principales, Pachán, Lután, Tidore, Ternate y ya me acuerdo. Eran las que tenían, pero sí, todas tenían especias, y muchas. Y Tidore, por ejemplo, es que cuenta Pigafetta los bosques que había de clavo, era impresionante, claro. Pero sí, aquello es muy grande. Muchas gracias a todos y principalmente al conferenciante, a don Marcelino González. Agradecemos esta magnífica conferencia, contamos con él.